Mi nombre es Laura Pautasi, soy investigadora principal de CONICET y del Instituto Gioja en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presidenta del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Hoy vamos a compartir en esta clase el enfoque que ha desarrollado la economía feminista y esa aplicación en los campos de estudios de género. Para ello, vamos a comenzar analizando aquellos conceptos básicos de la economía feminista, que es parte de los textos que ustedes tienen para desarrollar, y por qué ha sido tan importante este abordaje interdisciplinario y qué vinculación tiene con los temas jurídicos. ¿Por qué es importante esta mirada inter y transdisciplinaria si construimos conocimiento desde hace muchas décadas, y esta es parte también de la aproximación feminista? Y una vez avanzados los conceptos de la economía feminista, nos vamos a detener en uno de los campos muy importantes, que es tema de agenda en América Latina, que son los cuidados. Y sobre eso vamos a ver por qué esta relevancia y cuál es el punto hoy en debate a nivel regional. ¿Por qué hablamos de la economía feminista? ¿Y qué particularidad tiene la economía feminista en esta línea? ¿Cuáles han sido los supuestos? O la pregunta inversa, ¿por qué es importante pensar la economía en claves de género? Bueno, porque en primer lugar fue muy importante pensar la economía por fuera de los cánones heterodoxos históricos. Esos cánones rígidos que pensaban la ley de la oferta y la demanda desde una manera absolutamente conceptualizada, abstrayendo los contextos de vidas de las personas, pensando sujetos ideales, oferentes y demandantes dentro del mercado de trabajo, pero particularmente también aislándolos de cómo se reproducía la vida, cómo se sostiene la vida. Y en ese punto central el abordaje, y por eso hablamos de una aproximación feminista, porque lo que buscamos y lo que busca como disciplina, yo no pertenezco primariamente a esa disciplina, pero me enrolo desde el trabajo interdisciplinario que hacemos, es trabajar sobre las raíces de la desigualdad de género. Entonces, tomamos las relaciones de género y siempre hablamos desde una perspectiva de género o enfoque de género, de que no son roles que van cambiando entre mujeres, varones o diversidades sexuales. Hay relaciones estructurales de género y como son estructurales, son relaciones de desigualdad. Esto que se ha quedado cristalizado a lo largo de los siglos en la estructura patriarcal. Entonces, para la economía es fundamental esta mirada sobre estas relaciones de género y que cada uno de los sujetos que interactúan a nivel económico, pero también a nivel social, no lo hacen aislados de sus contextos de vida, de esa sostenibilidad de la vida. Entonces, la economía feminista puso un cuño muy importante en cuestionar ese concepto histórico del homo economicus, esa idea de este varón ideal heterosexual que participaba tanto del mercado de trabajo como de las relaciones públicas, absolutamente aislado de los contextos. Y la economía feminista pone su foco en las mejores formas de provisión y de sostenibilidad de la vida. Por eso hablamos de ese concepto de sostenibilidad y reproducción de la vida. Entonces, desde allí, el nudo crítico de la economía feminista va a ser esa relación entre producción y reproducción. De allí es que cuestiona los cánones históricos, porque no habla de un patrón, de un sujeto, que en este caso sería una persona, y esa persona que es totalmente libre para tomar sus decisiones económicas. Porque desde una mirada de las relaciones estructurales de géneros, sabemos que esa autonomía no va de suyo. Las mujeres no tenemos ese ejercicio de autonomía en igualdad de condiciones que los varones y de manera similar las diversidades sexogenéricas. Por lo tanto, es muy importante el foco y ese foco ha sido puesto por la economía feminista y también tomado por la sociología del trabajo en la división sexual del trabajo. Porque es una división sexual injusta que ha estado históricamente permeada en una previa división, que es la división público-privada. Desde la polis griega en adelante, el modelo patriarcal asignó el mundo público a los varones y el mundo privado, ese de la sostenibilidad de la vida, a las mujeres. Y eso permeó toda la lógica contractualista. La Revolución Francesa otorga, bajo su lema de libertad, igualdad y fraternidad, solamente derechos civiles para los varones, no para las mujeres, las deja por fuera de ese contrato social. Y así podemos seguir con muchos ejemplos, pero volviendo a lo que nos interesa,
que es esta clave económica, ahí vemos centralmente que la asignación del mundo público, tanto en el mundo público como en el mundo privado, está atravesado por desigualdades de género. Las mujeres, como oferentes de su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, no tienen igualdad de participación en relación a sus pares varones. Y la contracara, en el mundo privado, asignado exclusivamente a las mujeres, los varones no han ingresado a responder a esas responsabilidades de cuidados. Entonces, este es un núcleo crítico que va a condicionar a esta situación de desigualdad y de injusta división sexual del trabajo. Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a escuchar que América Latina es el continente más desigual de la Tierra, pero esa desigualdad se mide por una operación estadística que es el coeficiente de Gini, que va a medir desde un punto cero, que sería un punto ideal de igualdad absoluta, la brecha o la distancia que hay entre aquellos que más dinero, patrimonio tienen y los que menos tienen. Pero lo que poco se repara en que este es el continente más desigual de la Tierra por esta injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Y ahí la economía feminista, al hablar de desigualdades estructurales, pone un foco central en la pobreza. Nada se distribuye equitativamente al interior de los hogares. Por lo tanto, las situaciones de pobreza que va a atravesar un hogar van a afectar diferenciadamente a sus integrantes. En este caso, quienes van a estar más afectadas por una situación de pobreza van a ser las mujeres y las adolescentes mujeres dentro de ese hogar. ¿Por qué? Por toda la carga de cuidado que tienen, pero además porque el escaso recurso que llega a esos hogares, por ejemplo, a través de la preparación de alimentos, las mujeres van a priorizar entregar esos escasos alimentos a los niños y niñas de ese hogar, luego al principal proveedor, que seguramente es un sujeto violento, que va a exigir también tener mayor participación sobre esa ecuación de escasez absoluta. Por lo tanto, la ecuación las va a perjudicar todavía más a las mujeres. Y esa mirada sobre la pobreza, que no es solamente en el indicador monetario, esa es una ruptura que se hace desde estos abordajes, también lleva a un indicador muy interesante que ha desarrollado la economía feminista, que es la pobreza de tiempo. ¿Qué significa? Dado el peso de todas las responsabilidades que hay al interior de los hogares, que es ese gran campo de trabajo que llamamos cuidados, y como están asignados exclusivamente a las mujeres, la participación de los varones es casi nula principalmente, en esa asignación las mujeres la carga de responsabilidades que tienen a lo largo del día, y voy a presentar algunos datos que después van a quedar disponibles para ustedes, respecto al uso del tiempo, les va a afectar también en una disponibilidad de tiempo que ellas tengan, por ejemplo, para mejorar su situación económica vía inserción en el mercado de trabajo. Entonces, esa pobreza y esos indicadores de pobreza hacen que también va a impactar sobre la pobreza del tiempo. No queda tiempo ni siquiera para buscar trabajo. Y esto también va a tener un impacto diferencial que es muy importante tener en consideración. No es lo mismo una mujer urbana que una mujer en contextos de ruralidad. Esa mujer en contextos rurales va a tener que destinar más tiempo de su día, dado el cambio climático y la depredación de los bosques, para caminar más kilómetros, para conseguir leña, para armar el fogón, para realizar los alimentos, para cocinar los alimentos y toda la lógica. Entonces, la pobreza de tiempo también restringe esas opciones de las mujeres. Todos estos son ejemplos que desde esta vertiente de la economía feminista ponen en cuestionamiento ese sujeto ideal que va a participar dentro del mercado de trabajo. Entonces, el análisis económico convencional va a poner la mirada sobre esa supuesta oferta laboral que se va a entender como el resultado de una elección racional de las personas, de individuos económicos, y va a establecer una relación entre trabajo y ocio, que va a estar determinada por las preferencias personales y las condiciones del mercado laboral, básicamente el nivel salarial. Lo que la economía feminista cuestiona a esta mirada convencional es que precisamente no se tiene en cuenta que ni el trabajo que esa fuerza laboral tiene incorporada, que es el ser cuidado, la higiene, alimentado, cumplir las 8 horas de descanso que se requiere para poder asumir un trabajo remunerado,
ni el trabajo del cual se le libera al eximir las responsabilidades a las mujeres de aquellos con los quienes conviven. Entonces, la mirada crítica de la economía feminista es precisamente ese anclaje en la reproducción de la vida cotidiana que impide que las mujeres se desempeñen como sujetos racionales en los cuales su libertad de combinar trabajo con ocio está claramente permitida. Lo que la economía feminista dice, esa no es la realidad de las mujeres. Pero además también lo que la economía feminista pone una de las miradas críticas respecto a la inexactitud de considerar que las elecciones de las personas respecto al uso del tiempo se basan en ejercicios de preferencia y racionalidad. La pandemia del COVID-19 nos permitió ver los hogares y esa experiencia que se dio en un momento mundial de la misma crisis global nos permitió ver, y nadie hoy en el mundo puede decir que no sabe lo que sucede al interior de los hogares. Sin embargo, lo que no se distribuye es esa enorme carga de trabajo, que no es amor, es trabajo, y un trabajo, mano de obra intensiva, que requiere una serie de expertise, que lo han hecho las mujeres a los siglos, no porque estén dotadas de mayor expertise, ni tengan patrones naturales para avanzar, sino que han sido socializadas en esas tareas de cuidados. Ese campo es el que está invisibilizado por la economía convencional y es donde el foco de la economía feminista está puesto, precisamente para mostrar que toda esa producción que se hace al interior de los hogares, que al no ser por el orden de género un trabajo remunerado, sino que centralmente es un trabajo no remunerado asignado a las mujeres, genera valor económico. Y eso fue muy importante, la cuantificación del valor económico. Entonces, la economía feminista, y hemos llegado a la conclusión, y eso nos ha resultado muy importante para trabajar con los decisores públicos, aportamos y subsidiamos a gran parte del desarrollo económico y con ello a las políticas sociales de los estados. En Argentina, en el año 2020 se hicieron los primeros cálculos que pudieron estimar el aporte del trabajo económico no remunerado de las mujeres. Inicialmente está entre el 15 puntos del producto, que supera el aporte del sector industria y comercio. En pandemia sube ese aporte a 20 y a 22 puntos del producto en la ciudad de Buenos Aires, y en el año 2026 las estimaciones nos daban que se llegaba a 16 puntos del aporte del producto. Sorprendente, ¿verdad? Porque es un flujo de economía no monetaria que sostiene la economía monetaria, y por eso es importantísimo que en el abordaje no se invisibilice y que por el contrario el trabajo de cuidado tenga el lugar de reconocimiento, pero no solo de reconocimiento, sino también una mirada que requiere ser distribuido no solamente al interior de los hogares, que es indispensable. Tenemos que terminar con la moratoria social que tienen los varones respecto a sus responsabilidades del cuidado. Las leyes civiles y de familias, los pactos y tratados internacionales establecen el 50% de responsabilidades de los varones, al igual que el otro 50% de las mujeres, y no solamente respecto al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, sino también de progenitores, de personas con discapacidad, digamos, de distintos integrantes del núcleo familiar directo o ampliado, pero también somos corresponsables del cuidado de toda la sociedad. Por eso hay 4 actores determinantes en el cuidado, que son las organizaciones sociales comunitarias, el Estado, el mercado, y por eso esta variable de la economía feminista es fundamental, y las familias. Y dentro de las familias visibilizar a los varones. Entonces allí, y basado centralmente en los trabajos de una economista italiana, Antonella Picchio, se habla de un flujo circular de la renta, donde nos permite una aproximación distinta, y ustedes van a poder ver en las figuras cómo en este flujo monetario, que es el flujo monetario clásico de la economía clásica, podemos incorporar y debemos incorporar el trabajo no remunerado, la fuerza de trabajo, porque de ese trabajo no remunerado va a depender el bienestar efectivo de la población. Y entonces allí podemos aproximar a una mirada no solamente importante en términos de hacer visible lo que hoy resulta invisible, sino de generar mejor rendimiento económico, avanzar en mejores rendimientos de productividad.
Todos estos avances que ya llevamos ya casi un siglo, porque la aproximación desde la conceptualización feminista de mediados del siglo pasado fue precisamente hacer visible estas relaciones interpersonales que no son responsabilidades de las mujeres, sino que son responsabilidades compartidas con sus progenitores, con sus cónyuges o con quienes sean parte de esa responsabilidad social, pero particularmente para generar un cambio transformador dentro de estas variables. Y allí también pensar que los estándares de bienestar no van a lograr una mejor optimización por el paso del tiempo. Esa optimización surge precisamente, primero, como dije, de visibilizar este espacio invisibilizado, este flujo de la renta y la formación de la renta y del capital, pero también con efectos transformadores. Necesitamos una transformación de las clásicas funciones del derecho laboral y de la seguridad social. El derecho laboral y de la seguridad social todavía permanecen con una mirada anacrónica de un trabajador asalariado, varón, formal, que convive en hogares nucleares, cuando eso está lejos de ser la regla. Hay un cambio transformador importante, hay un cambio importantísimo en las relaciones de producción y allí el aporte de la economía feminista es ineludible. Y entonces allí nos permite repensar también las leyes de la oferta y de la demanda, pero también que ese trabajo no remunerado de las mujeres no es infinitamente elástico. Tenemos que terminar con ese presupuesto, que es un presupuesto de las burocracias asistenciales, es un presupuesto que se juega en gran parte de las disputas jurisprudenciales, y esto lo vemos con bastante claridad, o a nivel legislativo, en un presupuesto de una elasticidad infinita del trabajo de las mujeres. Estas mujeres gloriosas que pueden sostener gran parte de la reproducción de la vida están llegando a la crisis terminal. Una crisis que no se ha correspondido con esta incorporación obligatoria que deberían hacer los varones en el campo del trabajo de cuidado no remunerado en los hogares. Entonces estamos en un momento de crisis. El sistema capitalista ha sido funcional a esta división público-privado, a este traslado de responsabilidades de la reproducción de la vida en los hogares, y también está exprimiendo todas las capacidades. Autoras como Nancy Fraser hablan de esta crisis de los cuidados, y en todo el desarrollo que he presentado, que es en base a los textos de una gran economista feminista argentina, Corina Rodríguez Enríquez, lo que podemos concluir de esta aproximación, además de su importancia y relevancia, es de que estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico no solamente por el cambio de las variables internacionales, sino también en un momento crítico del resurgimiento de contextos de extrema derecha, donde están negando el ejercicio de derechos y están negando también e invisibilizando estos contextos, donde se produce y se genera valor económico. Ustedes tienen luego para trabajar un gráfico donde se muestran estas relaciones de desigualdad estructural, cómo las mujeres en América Latina dedican 3 veces más de su tiempo al trabajo de cuidado no remunerado, que es un trabajo, reiteramos, no es amor, es trabajo, no hay ninguna carga valorativa allí, si bien hay una intersubjetividad. Y claro, en esa intersubjetividad se cuida a personas y por lo tanto también hay sentimientos en esa lógica, pero esos sentimientos también pueden ser desplegados perfectamente por los varones. Pero también tenemos un factor adicional de esta desigualdad estructural en América Latina. Existe un 30% de mujeres que no tienen ningún ingreso remunerado propio, con lo cual están totalmente vulnerables no solamente a las situaciones de pobreza, sino también a situaciones de violencias. Dependen de alguna otra persona para tener recursos de subsistencia en el marco de sistemas capitalistas modernos. Y entonces allí la resolución de a qué llamamos trabajo es importante que tengamos claro, y es muy importante también a nivel jurisprudencial. Cuando se hable de trabajo vinculado al empleo es trabajo remunerado, pero cuando se habla de trabajo no remunerado es cuidado, pero hay que hacer esta alusión que es trabajo. Y también tenemos trabajo comunitario, que, volviendo al ejemplo de la pandemia, fue fundamental
esos merenderos, esas ollas populares, fueron lo que sostuvieron en un contexto de crisis, en situaciones de alta vulnerabilidad, permitieron por lo menos poner un coto en estas situaciones del tiempo propio que estas personas dedicaban a ese trabajo colectivo. Entonces, sintetizando, tenemos un eje central respecto a la división sexual del trabajo. Esa división sexual del trabajo, que es injusta, va a determinar distintos factores y distintas posiciones que no otorgan ni igualdad en el ingreso de mujeres, varones y diversidades sexuales dentro del mercado de trabajo, y ahí hay factores que van a operar en este proceso, como la edad, como la condición de migración, como la condición de personas tanto pertenecientes a pueblos originarios como afrodescendientes, pero además también en ese proceso que en América Latina fue creciendo sostenidamente la participación de la mujer en el mercado de trabajo, y de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de Naciones Unidas, en el año 1960 la fuerza de trabajo femenina era del 20%. En el año 2017 en América Latina y el Caribe teníamos un 66% de participación de las mujeres dentro del mercado de trabajo. Ese proceso no condijo con una incorporación masiva de los varones en las tareas de cuidados al interior de los hogares. Por lo tanto, otra vez la crisis de los cuidados y la atención cae sobre las espaldas de las mujeres. Y eso le va a generar oportunidades diferenciales en el mercado de trabajo. La figura que seguramente ustedes conocen de los techos de cristal y la contracara a los pisos pegajosos. Las mujeres no llegan a los puestos más altos de conducción, de allí la relevancia del mapa de la justicia que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte para también ver ese posicionamiento. Pero tenemos otras figuras muy importantes dentro del mercado de trabajo. Los techos de cemento, que es esa imposibilidad también de las mujeres de poder autopercibirse para poder promocionar dentro de los contextos de una movilidad ascendente laboral. Y la contracara a las paredes de cristal. Las mujeres quedan aprisionadas en ciertos ámbitos empresariales u organizacionales donde tienen muy poca posibilidad de cambios y de movilidad. Y los acantilados de cristal, que es un proceso muy interesante, y de allí también esa mirada interdependiente que sostenemos desde el inicio, que la figura de los acantilados de cristal aparece en esa crisis global que fue el Me Too. Recuerdan en el año 2017 la denuncia de las trabajadoras de la industria de Hollywood, donde denuncian el acoso laboral, el acoso sexual en los ámbitos de trabajo, generó una transformación importante en los ámbitos empresariales. Entonces, el acantilado de cristal es que mujeres son convocadas para puestos de decisión en momentos donde está atravesando una crisis esa empresa o esa organización, o hay muy pocas chances de que las mujeres tengan éxitos. Entonces se las convocan, pero con un empujoncito pueden llegar a caer. Entonces tenemos relaciones laborales atravesadas por sesgos de género, todavía argumentos vinculados al mayor costo laboral de la maternidad, pero lo cierto es que en cualquier construcción de una trayectoria laboral, pero también educativa, las mujeres con hijos en edades menores de 6 años van a tener menor participación, porque no hay una infraestructura pública de cuidado, porque los varones no asumen y porque todavía hay un contexto cultural que maternaliza y que promueve que los niños y niñas menores de 2 años están mejor cuidadas con las madres. Entonces necesitamos un trabajo de transformación cultural también de estos procesos, pero también transformar ese mercado de trabajo que en el caso de Argentina todavía tenemos una brecha salarial de un 35% en informalidad laboral, es decir, las mujeres informales ganan un 35% en relación a sus pares varones y en trabajo en relación de dependencia un 29%. Por lo tanto, todavía tenemos profundos sesgos discriminatorios en la participación en el mercado de trabajo remunerado y lo mismo sucede en el cuidado. Y para ir cerrando, el cuidado es claramente todos esos trabajos que se hacen, ese conjunto de actividades que va a determinar 2 tipos de trabajo de cuidados. El trabajo de cuidado directo, que es atender a una persona que por su ciclo vital o grado de autonomía no puede satisfacerse a sí misma. Cuando un bebé o una beba nace, si no es cuidado, no va a poder sobrevivir. Y al final de la vida luego se vuelve autónomo, luego rápidamente va a proveer cuidado, se va a autocuidar, las personas nos tenemos que autocuidar y al final de nuestras vidas
o si somos personas con alguna discapacidad, vamos a requerir cuidados. Pero toda esa cadena transversal de cuidados es la que, como vimos, se resuelve al interior de los hogares, no se ha distribuido y está en cabeza de las mujeres. Y lo que tenemos es una tendencia, y ustedes también tienen los gráficos disponibles, para ver que esa tendencia va creciente. Y lo que tenemos por la transición demográfica es una población rápidamente envejecida. Entonces nuestras proyecciones nos hacen que va a disminuir, y ya está disminuyendo la tasa de natalidad, y esto es un gran dato de aporte de las políticas públicas, la posibilidad de decidir, el acceso a métodos anticonceptivos, la garantía de aborto legal, gratuito y seguro. Y lo que va aumentando es la esperanza de vida, y de la mano de la esperanza de vida también la proyección respecto a una población que va a demandar cuidados de manera sostenida en contextos donde las familias no los pueden proveer, pero además en contextos de familias cada vez más pequeñas, y esto requiere una intervención de las políticas públicas. Y entonces allí lo que tenemos también es que esta lógica de penalización de la maternidad que se da con las mujeres, porque si tienen más hijos o hijos menores de edad, van a tener más dificultades para ingresar al mercado de trabajo, para sostenerlo, porque no hay tampoco dispositivos que permitan. Las licencias por maternidad están concentradas en los 3 primeros meses de vida. Argentina tiene solamente por ley de contrato de trabajo 2 días para los varones, menos que por mudanza, menos que por estudio. No construyen un vínculo en 2 días de trabajo, pero el resto del ciclo vital no va a estar contemplado este tipo de licencia, con lo cual va a expulsar a las mujeres del mercado de trabajo remunerado, con la pérdida de autonomía que significa, y volverlas a insertar dentro de las tareas de cuidado. Entonces, en Argentina tenemos formas de medir el uso del tiempo, cuando hablábamos de la relación entre pobreza económica, pobreza monetaria y pobreza de tiempo. Se hizo 2 mediciones en Argentina, una en el año 2013, con 3 preguntas en la encuesta permanente de hogares, y que lo que mostraba es que las mujeres destinaban 6.4 horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones 3.4 horas diarias. Luego se mejoró la herramienta de medición, y aquí nuevamente es muy importante disponer de información y tenemos que producir información. Y cuando esta herramienta se lleva a una encuesta nacional de uso del tiempo que se hace en el año 2021 y se publican los resultados en el año 2022, vemos que la relación casi no cambió. Las mujeres dedican 6.31 minutos al trabajo de cuidados no remunerado, y los varones 3 horas 40 minutos. Entonces, casi pasaron 10 años, el paso del tiempo no garantiza ninguna redistribución, y por el contrario, dado los discursos hoy imperantes, tememos precisamente una retracción respecto a estos indicadores. Pero todavía es más grave las adolescentes que cuidan. Cuando sale alguna medición de la encuesta permanente de hogares, siempre hay una franja que se supone que son los nini, que son aquellos jóvenes que ni cuidan, y que ni trabajan o que no estudian, cuando en realidad están cuidando. Y ahí tenemos una relación que el 6% de las, frente a la ausencia de otras alternativas, el 6% de niñas y niños de 0 a 4 años se quedan solos o a cargo de un hermano menor de 10 años, de acuerdo a una encuesta de UNICEF y ELA del año 2023. Y al menos hay un 10% de las adolescentes mujeres entre 16 y 17 años que destinan más de 5 horas diarias promedio a las tareas de cuidado, con lo cual se interpone en su derecho al tiempo libre, en su derecho al estudio. Entonces allí tenemos muchas advertencias respecto que condicen con esta mirada a la economía feminista con la cual iniciamos esta clase, que son las R's del cuidado, esas 5 R's que necesitamos también mencionar: reconocer el trabajo de cuidado, reducirlo, redistribuirlo, y las 2 últimas R's, que fue una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, necesitamos representación de las trabajadoras remuneradas del cuidado, porque ese es un campo sumamente importante, y una buena remuneración. Entonces, para finalizar, tanto la vertiente de la economía feminista, pero también en su diálogo con las distintas otras variantes y en este trabajo interdisciplinario, que la región de América Latina es pionera y que ha desarrollado el concepto de derecho al cuidado que hoy no solamente está medido como trabajo de cuidado, sino también como un derecho humano, y estamos a la espera de que durante este año 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
emita la opinión consultiva número 31, que es una opinión consultiva que presentó en enero del 2023 Argentina, el por entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde estamos esperando que la Corte se explaye sobre ese reconocimiento del cuidado como un derecho autónomo y los estándares fundamentales para el cumplimiento de las obligaciones estatales. Hay una agenda en curso muy importante en la región. Es muy importante apropiarnos con estas categorías, con una revisión de lo que es la lógica de oferta y demanda dentro del mercado laboral, esta caracterización de los cuidados, la mirada que no existe una neutralidad, sino que lo que tenemos que responder es con un enfoque de género, de derechos humanos y centralmente una mirada feminista que permita distribuir y posteriormente redistribuir estas obligaciones que son de toda la sociedad. Muchas gracias.